Listo, ya estamos grabando. Bueno, hermanos, bienvenidos a nuestro nuevo curso de filosofía con nuestro profesor Juan Carlos Lynch. Ya luego les vamos a estar dando un poquito más de información acerca de qué es lo que vamos a estar viendo. Pero antes queremos darles la bienvenida a todos los que se encuentran ya aquí en la sala con nosotros. Queremos darles algunas recomendaciones para la reunión para que pueda ser más amena, pueda ser más fluida y todos puedan participar con total tranquilidad y en orden. Les vamos a recomendar ingresar siempre en cada clase que tengamos con sus micrófonos silenciados o cuidar también su fondo porque a veces ingresan con las cámaras prendidas y están caminando y no sé qué más está pasando por ahí atrás, pero si ingresan con el audio prendido, pues y ya estamos en clase, van a interrumpir la clase. Entonces, por eso la recomendación de fijarnos de que ingresemos con el audio silenciado. Tenemos la configuración hecha, pero por ahí de repente se nos escapa, ¿no? Bueno, tener su Biblia a la mano, siempre es bueno consultar todo lo que digamos, no nos crean a todo lo que digamos, por favor. Así que siempre inspeccionenlo si es bíblico o no es bíblico. Así que tengan siempre una Biblia a la mano para poder hacer sus consultas. Tomen sus notitas de lo aprendido en clase y luego lo comparten por redes sociales y nos etiquetan, por favor. Siempre tomen notitas porque la mente es frágil y se pueden olvidar cualquier detalle, entonces siempre es bueno anotarlo. Así hacen doble trabajo con su cerebro y se acuerdan mejor. También anoten sus preguntas, porque mientras que vamos dando la clase, surgen algunas dudas, algunas preguntas que luego no se van a acordar al final. Entonces, si en el momento de la clase se les ocurre algo para preguntar, anótenlo y al final vamos a tener unos minutos de preguntas y respuestas justamente para poder tomar y abarcar esas preguntas y esas dudas que hayan surgido durante la exposición. Las preguntas que vayamos a formular, tratemos de ser concisos, precisos, directos al tema, al grano, para no extendernos por las ramas, ¿no? Sino sobre el tema más que todo. Entonces, esas serían nuestras recomendaciones, tratar de ser breves al momento de preguntar para darle oportunidad a los demás que también quieren participar. Y levanten su manito al momento de preguntas y respuestas con el icono que les aparece en reacciones, si no me equivoco, tienen un muñequito, un emoticón. Ahí le dan clic y les va a aparecer la manito para levantar su mano y así nosotros le vamos a habilitar el micrófono para que puedan participar en orden. Entonces es importante que levanten su manito para que nosotros sepamos quiénes levantaron primero y se nos coloque en orden y les podamos dar acceso a que puedan pues preguntar. Esas serían nuestras recomendaciones. Estamos hoy día en el curso de el taller de filosofía cristiana. Vamos a estar viendo a lo largo de cuatro días, 4 martes vamos a estar por aquí viéndonos las caras, así que ámenos porque en el cielo nos vamos a ver por la eternidad, ¿ok? Vamos a estar abordando el sufrimiento del cristiano, abordando la existencia humana, por qué existo y para qué estoy aquí. Así que todos estos temas filosóficos, como verán, lo vamos a estar viendo con nuestro profesor Juan Carlos Lynch, que está acá en Lima, Perú. Él está estudiando actualmente una maestría en filosofía, así que pregunta que tengan, pregunta que él nos va a responder. En lo que pueda, en lo que pueda. Así que sin más que decirles, los voy a dejar con nuestro profesor el día de hoy. Muchas gracias. Y gracias, Andrea. Gracias por la presentación y gracias a los chicos también que están involucrados en esto, Melvin, Moisés y a las personas que hacen posible este espacio. Así que siempre digo esto al inicio, no sé si usualmente lo iba a cumplir, pero espero no extenderme tanto en, en la presentación y poder también tener un tiempo de poder conversar, que creo que eso también es bastante nutritivo. Así que efectivamente, como contaba Andrea, el interés, digamos, del grupo es poder hablar un poco acerca del sufrimiento. El título es un poco, permítame, voy a proyectar primero para... El título es un poco dramático, el sufrimiento del cristiano, abordando la existencia humana. Pero ciertamente la intencionalidad es poder hablar un poco de, de quizás un tema que se aborda poco por justamente las implicancias de lo que significa el sufrir. Y, digamos, una de las mayores realidades que el ser humano puede notar de manera muy rápida es que la vida es en parte sufrimiento y la Biblia no es ajena a eso. Y la cosmovisión cristiana tiene una forma muy particular de poder eh, abordar esta cuestión.
el mejor de los casos es Jesús, ¿verdad? Dios que muere, digamos. Entonces, ya a priori, digamos que tenemos una, una escena bastante sentida en cuanto al sufrimiento, ¿no? Y hay una frase de un académico que se llama Os Guinness, que dice que la cosmovisión cristiana es la única religión en la cual su Dios carga con las cicatrices del mal. Y esta frase es muy bonita y es muy interesante porque efectivamente es verdad. Al final, en la última clase vamos a ver que justamente el enfrentamiento que tiene Jesús con el sufrimiento eh, permite poder entender que Dios se hace problema de los cargos, se hace cargo de los problemas del mundo. Entonces, nada, vamos a tratar de ir armando este taller en cuanto a ideas, en cuanto a autores, y sería genial. No sé si esta es la propuesta inicial, pero me gusta mucho que sea disruptiva, así que si tienen o quieren hacer un comentario o pregunta dentro de la expo, por favor, siéntanse libres de poder eh, escribir, levantar la mano, etcétera, y poder compartir un poco acerca de eso. Entonces, durante estas fechas, eh, vamos a ver estos temitas. Como comentaba Andrea, yo no soy un experto en filosofía ni soy filósofo, pero sí tengo mucho interés en la filosofía y tengo la oportunidad ahora de poder hacer una maestría en ella. Eh, ya voy por mi segundo año, más o menos, ya debe ser segundo año. Y ya soy muy próximo a culminar. Y uno de los temas en filosofía que más me atrae es justamente el tema del sufrimiento y el dolor y el mal. Y si bien es cierto, filosofía pues tiene muchos temas para abordar y muchas cuestiones, tanto en metafísica, antropología, ética, política. Este tema existencial metafísico me parece muy interesante y evidentemente está muy relacionado al, al cristianismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a abordar estos talleres? Taller número uno, vamos a hablar un poco, espero de manera bastante distendida y no tan teórica acerca del sufrimiento, que eso va a ser ahora. En el taller 2 voy a citar a Tomás de Aquino, que es uno de mis filósofos favoritos, este, para hablar acerca del dolor. Y Aquino tiene muchas consideraciones a la hora que habla acerca del sufrimiento, del mal, del dolor y de la tristeza. En el taller 3 cómo, digamos, abordar el sufrimiento y darle un sentido. Y aquí voy a traer como referencia a Frankel, a Nietzsche, que es un poco, no es un antagonista, pero Nietzsche tiene un pensamiento diferente en cuanto al sufrimiento, porque entiende que el sufrimiento es clave para el desarrollo del ser humano y para la voluntad. Y hay otros autores quizás menos conocidos, este, como Max Scheler, y, y por ahí hay otras cositas de otros autores. Quizás Carl Jung también, este, que de hecho lo voy a citar ahora para poder hablar acerca del libro de Job y poder ver algunos puntos interesantes. Y finalmente Jesús como la aceptación y la aceptación del sufrimiento, que también es digamos, pues una clase interesante en cuanto a cómo Dios puede entender o cómo desea entender y hacerse carne para justamente poder experimentar esto, lo cual es algo que lo considero bastante, por así decirlo, subversivo. Así que eso va a ir un poco estos talleres y estas fechas. Así que siéntanse libres de poder ingresar y en el interín cualquier consulta o detalle, por favor, me la hacen saber. Andrea decía que yo les puedo responder de todo. No sé si eso es tan cierto, pero al menos me pueden dejar con la duda y puedo ayudarles a buscar una respuesta tentativa. Eh, Permítame solamente hacer una breve oración para poder empezar. Dios, te damos gracias por este espacio. Gracias por cada una de las personas que ha destinado su tiempo para poder ser parte de esto, con el interés de conocer, de indagar y para también ver las personas que han propuesto este espacio. Gracias por todo el interés de poder difundir cuestiones interesantes y que pueden ser de ayuda para la vida de uno. Eh, que sea de, de provecho de profundidad.
y que quizás también pueda traer en el nombre de Jesús. Amén. Así que permítame entonces iniciar esto con la parte del primer taller. Y la pregunta, digamos, va así, sin sin mucho preámbulo, es por qué sufrimos. Porque el ser humano tiene que sufrir, digamos. La pregunta es, ¿tiene que sufrir? ¿Tenemos que sufrir? Digamos, ya es una condición innata o inherente a la existencia humana, ¿verdad? Desde que, desde que somos chicos, digamos, ya entendemos la capacidad que tenemos los niños de poder llorar y quizás llorar largo y tendido. Pero fíjese que una de las realidades o las primeras realidades, aún así sea angustiante reconocerlo, es que el ser humano, así como sufre, también muere. Y esto puede, digamos, la delimitación existencial de esto puede ser verdaderamente angustiante para alguien que quizás comprende la vida solamente hasta ese momento. Entonces, si partimos de esa premisa, el sufrimiento, digamos, eh, tiene un fin, pero un fin que derrota al individuo, digamos, no llega a redimirlo. En cambio, el sufrimiento, digamos, en la cosmovisión cristiana, tiene este tenor de poder servir para redimir al ser. Por eso es que la personificación de Cristo y el arquetipo de Jesucristo es eso, es enfrentarte al sufrimiento y ver cómo renace. Entonces, la pregunta vendría así, ¿por qué sufrimos? ¿O desde cuándo sufrimos? ¿O desde cuándo el ser humano conoce que tiene la posibilidad de poder sufrir? Y nos vamos a retraer a la historia de Adán y Eva, ¿no? Primero para poder abordar este marco más teológico que filosófico. Aunque hay muchos autores que hablan justamente acerca de, de esa primera instancia del hombre. De hecho, Kierkegaard es uno que habla mucho acerca de lo que significa Adán y Eva y el pecado y el desarrollo, digamos, de la humanidad en cuanto a su angustia de existir habiendo traicionado a Dios, ¿vale? Entonces, una de las cosas que me parece interesante de esta primera parte para poder abordar el sufrimiento es de que Dios crea al hombre con la posibilidad de hacer mal. Ay, perdón. Dios crea al hombre con la posibilidad de hacer el mal. Y eso es algo bien interesante porque uno, digamos, quizás en un pensamiento muy precipitado, uno creería que Dios debería restringir ciertas posibilidades en el hombre. Pero restringir ciertas posibilidades en el hombre significa hacer al hombre menos libre de lo que significa la sola existencia. Y la libertad que tiene el individuo dentro de la cosmovisión cristiana está sujeta al amor de Dios por el hombre. Entonces, el hombre, en cuanto es libre, es amado. Entonces, el amor de Dios por el hombre permite su creación, pero no impide que el hombre ejerza su libre albedrío. Entonces, la potencialidad del hombre de poder hacer bien y mal, digamos, está dentro de él. Eh, y digamos que esto parece, como lo he puesto acá abajito, parece una paradoja decir que Dios es bueno y la vida humana es insufrible. Porque puede Dios amarme y aún así tener que pasar por episodios de dolor o de sufrimiento, ¿verdad? Algunos más que otros, sin duda, pero todos de alguna u otra forma lo vamos a pasar. Mientras vayamos envejeciendo, pues la vida va a ser un poco más tediosa de lo que es seguramente en el presente. Vendrán dolores físicos y etcétera. Entonces, Dios crea al hombre a priori con la posibilidad de poder elegir. Y esto ya, digamos, delimita y deja casi en el mínimo a este Dios tirano que solamente desea que el ser humano actúe de una manera sin pensar, poco robótica y un poco tiránico, ¿no? Entonces el ser humano, dentro de este marco, es libre. Y si nos retraemos a solamente las escrituras y pensamos, digamos, ¿desde cuándo el hombre es consciente o verdaderamente consciente de su vulnerabilidad o de su capacidad de poder hacer mal, de su capacidad de poder hacer daño?
Y hay una parte que está en Génesis, que está en el capítulo 3. Me imagino que esto lo van a haber leído varias veces, a través seguramente de un sinnúmero de interpretaciones. Y en capítulo 3 en el versículo 7 dice esto, por lo menos en mi traducción dice esto. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el 8 va de esta forma, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? En el 10 dice, y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le va a hacer esta pregunta paradigmática y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y uno puede andar, digamos, en Génesis y sacar múltiples interpretaciones en cuanto a lecciones simbólicas y a lo que verdaderamente quiere representar cada uno de uno de estos escenarios. Pero hay algo que es bien interesante y es de que es la primera vez que se menciona que el hombre concibe la idea de tener temor. Le teme, digamos, a la cuestión de haberse visto desnudo. Y entendemos, pues, que por la narrativa bíblica, que esta es la primera vez que ocurre, ¿no? En cuanto a la decisión que ellos han tomado de no confiar en Dios. Entonces, la no confianza en Dios termina llevando al ser humano a un estado no solamente, vamos a decir, de corrupción del alma, sino a un estado en el que es capaz de poder percibir cuestiones que antes no percibía. Y hoy la cuestión del miedo es una realidad. Ahora, la pregunta interesante es, ¿a qué le tenía miedo el hombre en ese momento? ¿Le tenía miedo a estar desnudo? ¿Le tenía miedo porque por primera vez es capaz de ver sus insuficiencias, su mortalidad? ¿Porque es capaz de ver a Dios con otros ojos? Entonces ahí hay varias cuestiones que pueden cada uno, digamos, imaginar o buscar en las escrituras y tratar de encontrar una interpretación. Pero hay algo bien interesante en esto, y es que cuando el ser humano se encuentra en ese estado de temor, el ser humano se da cuenta de dos cosas, y eso tiene que ver mucho con el simbolismo de la desnudez. Porque cuando tú estás, digamos, desnudo, eres presa de ciertas cuestiones, como por ejemplo, podría ser preso de ciertas cuestiones como, como la burla, por ejemplo, o como el rechazo, ¿vale? Porque al final este símil de desnudez significa que te dejas ver como solamente tú puedes ver, o como solamente Dios puede verte a ti. Entonces, cuando el ser humano encuentra o llega a este estado en el que es capaz de poder verse insuficiente y poder saber de que Dios lo ve insuficiente él mismo, llega a entender de que es un estado vulnerable. Ahora, fíjese en esto, la vulnerabilidad que entiende Adán para sí es la misma vulnerabilidad que entiende para Eva. Entonces, Adán, o el hombre, vamos a decir así, es consciente de que es vulnerable y de que puede hacer daño, de que no solamente puede sentir miedo, sino que puede sentir miedo a otros. Y esta es la cuestión con el sufrimiento, de que al aparecer, digamos, la categoría de muerte, comienza a ver entonces la cuestión del sufrimiento. Porque cuando hay una delimitación de una cuestión, digamos, el freno de la muerte, y hay consideraciones para poder sufrir. Y el ser humano en ese momento es consciente de esto, consciente de esta situación, y es consciente de que puede hacer daño, y que puede sufrir, y de que puede morir, y de que puede sentir dolor, pero también puede hacer que otras personas experimenten dolor. Entonces ahí hay un poco esta dualidad y esta potencialidad del hombre de poder hacer cosas buenas y cosas malas. Entonces, a priori, esto me parece una cuestión bien interesante. Como les decía, hay un autor como Kierkegaard que habla acerca de la angustia en el marco de justamente la decisión del hombre de de coger la fruta y de no hacerle caso a Dios. Porque el hecho de no coger, el hecho de, perdón, de coger la fruta desobedeciendo a Dios
implica que el hombre le abre una enorme posibilidad a diferentes cuestiones que podrían pasar. Y eso para Kierkegaard es una angustia, porque el desobedecer a Dios puede traer una concatenación de circunstancias que pueden parecer en el futuro este, imposibles de previsualizar, pero terminan siendo una realidad. Entonces, abordando un poco la cuestión teológica del sufrimiento, esto me parece un punto de partida interesante. Como les digo, Kierkegaard es un autor interesante, digamos, si quieren sumergirse un poco en el tema de Adán y Eva y el tema de la angustia. Entonces podemos ver que el ser humano, pues, en principio bíblico, ya puede experimentar muerte, entonces puede experimentar sufrimiento y puede experimentar dolor. Y así como puedes como Adán podía cuidar a Eva, también tenía la posibilidad de no hacerlo y de dañarla. Y, y esto, digamos, ya es una máxima del hombre, ¿no? Que es la posibilidad de poder causar el mayor bien posible o el mayor mal posible. Y ejemplos de ambos, pues, tenemos regados por toda la historia, ¿verdad? Ahora, para, para poder encontrarle quizás para encontrarle una definición quizás que nos pueda ayudar, según esta asociación que se llama Study of Pain, ha adoptado la siguiente definición en cuanto a sufrimiento, que dice sensación y emoción desagradables asociadas a lesiones de los tejidos presentes o potenciales, o presentados en tales términos. Entonces, una definición, perdón, bastante general. Y en el segundo punto, se podría describir el sufrimiento como el efecto del dolor. Cuando abordemos un poco más en profundidad, aquí no, quizás en la siguiente clase, aquí no va a ser una distinción entre lo que él encuentra como definición dolor, sufrimiento y tristeza. Pero básicamente para él el dolor y el sufrimiento terminan siendo básicamente lo mismo. En tristeza sí hace algún tipo de distinción. Porque él entiende que uno puede estar triste y no necesariamente sufrir, pero ya eso lo podremos ver más adelante. Algo que sí es interesante aquí no en cuanto a la cuestión del sufrimiento ahora es esto, dice esto. En efecto, todo sufrimiento perdón, todo sufrimiento para hacer sufrimiento necesita cumplir con dos condiciones. Hay dos prerrogativas para eso. La primera, el logro de un mal. Y en segundo lugar, la percepción de este logro. Entonces, fíjese que lo que aquí nos está planteando es de que la única posibilidad que tiene el hombre de poder entender que hay un mal es de que ese mal, digamos, tenga entre comillas una conquista. Es decir, que pueda denotarse, ¿verdad? Este, si por ejemplo yo estoy caminando por la calle y me roba mi celular, yo puedo ver, digamos, la concreción de ese logro del mal. Es decir, que he perdido algo, que, que he sufrido de un robo. Pero en segundo lugar, esa situación, o sea, ese hecho fáctico podría ocurrir, pero yo no tener conciencia de que eso está mal. Entonces, aquí no lo que está diciendo es, ok, acá hay una cuestión de lo que el mal, de cómo se logra el mal, pero también una percepción de ese logro. Entonces, yo puedo entender de que si alguien me ranchase mi celular, yo puedo entender que esa acción yo la puedo percibir como negativa, mala, ¿vale? Entonces, él entiende que hay estas dos consideraciones. Y en segundo punto, y eso es algo interesante, que no solamente es un pensamiento de Aquino, sino también es un pensamiento de San Agustín. Y eso tiene que ver con un poco el desarrollo metafísico de ambos autores en relación al sufrimiento y al dolor. Y él dice esto, el mal no es existente, es decir, una naturaleza o un espíritu, o sea, no es ninguno de ellos, ni está en las cosas existentes como parte de su perfección. Más bien al contrario, el mal está en la privación del bien, como privación del ser. Entonces, lo que aquí no plantea, digamos, cuando habla acerca del mal, en cuestión general, es de que todo mal es una privación del bien. De que el mal, digamos, no existe en un sentido, aquí no le voy a decir como un ente,
sino que es simplemente la privación de las cosas que son buenas. Es decir, yo puedo decir, esa persona es mala en cuanto no es buena. Si esa persona fuera o tuviera acciones de mayor bondad, por ejemplo, reduciría su capacidad de hacer mal. Porque él entiende que los bienes son los verdaderos existentes. O sea, la naturaleza es esa. La naturaleza es la del bien. Y en cuanto hay bien, en cuanto hay libertad del hombre, el hombre tiene la posibilidad de poder concretar o bienes supremos o males muy indeseables. Entonces es una interesante definición en cuanto a Aquino para poder hablar acerca del mal. Entonces, cuando abordamos esta cuestión del sufrimiento y el dolor, hay algo que también me parece interesante de resaltar, es de que el dolor siempre es dolor de un sujeto que lo sufre. Es decir, eso también tiene que ver con lo que Aquino está hablando acerca del mal. No existe el sufrimiento en sí mismo considerado, in genere se le dice en latín, sino que siempre se refiere a un ente que percibe el mal. Es decir, el mal existe para mí porque yo puedo tener las consideraciones cognitivas para poder entender que es existente. Si yo de repente no tuviera la conciencia o el nivel de conciencia que tengo, yo no podría identificar aquellos males o aquellas cuestiones que pueden estar bien o mal. Pero como tengo esta capacidad para poder hacerlo, yo ya puedo denotar que hay acciones o cuestiones que yo puedo diagnosticar como malas, como sufrientes o como dolorosas. Entonces, el dolor, y este es el punto de este slide, es que el sufrimiento es sufrimiento en cuanto al sujeto. O sea, yo hoy presente en esta sala y yo cargo con mis propios dolores y sufrimientos propios. Y ustedes cargarán con los suyos. Entonces, una de las realidades humanas es justamente esa, es de que yo tengo la posibilidad de poder sufrir de males similares a ustedes. Por ejemplo, voy a poner un caso muy trágico, pero me sirve ahora para la lección. Podría perder a uno de mis padres, por ejemplo, que hoy gracias a Dios los tengo vivos. Si fuese el caso, podría eh, asociar esa escena con quizás alguno de ustedes y poder entender que el mismo mal, se ha hecho presente en nuestras vidas. Pero el sufrimiento que cada uno pasa es distinto. La aceptación, digamos, de esa realidad también es distinta. Las aseveraciones de ese hecho son distintos. Entonces, aun a pesar de que podemos categorizar ciertos males, el sufrimiento de uno es particular al ente, o sea, a la persona. Yo sufro distinto mis realidades y mis hechos, y ustedes sufren distinto sus realidades y sus hechos. Por eso es que también es muy interesante que en la cosmovisión cristiana se hace mucho énfasis en el hecho de que Dios es personal. Y Dios es personal no solamente porque digamos, apela a que el hombre se salve, sino porque apela a que el hombre tenga una relación con él. Y en cuanto Dios tiene una relación con él, Dios es muy particular en cómo abordar los temas de sufrimiento de la persona. Y uno puede encontrar en la persona de Cristo que Cristo tiene esta aproximación a los que sufren justamente. De hecho, en los evangelios vemos esto de manera muy retratada. Jesús se acercaba justamente a las personas que digamos, eran los desclasados o que tenían ciertos tipos de dolores, tanto físicos como espirituales. Entonces vemos que el abordaje de Cristo para con el sufrimiento del hombre es personal, aun a pesar de que los dolores puedan ser, digamos, a priori iguales o genéricos, pero el abordaje que se le hace es distinto, porque Cristo entiende de que cada uno lo sufre diferente. Aun a pesar de que podemos llorar por lo mismo, el entendimiento, la comprensión o las heridas que puede dejar algún tipo de sufrimiento son personales. Entonces es una cuestión también que genera como mucha, o por lo menos me genera mucha
aún a pesar de que se está hablando de sufrimiento, me genera mucha ternura que sea así, de que Jesús sea muy presto a poder atender las circunstancias personales de uno. Y eso sumado al hecho de que Cristo sufre con el hombre, ¿verdad? De un caso muy explícito es el caso de Lázaro, por ejemplo, de que Jesús inclusive llora, ¿no? Y eso es paradójico porque Jesús llora y de ahí lo va a resucitar, y de ahí Lázaro va a morir, ¿no? Pero digamos que vemos por lo menos esta dinámica entre que Dios desea hacerse cargo del sufrimiento de la persona y, y puede ser empático con esa cuestión. Permítame. Vale. Entonces, un poco haciendo estas pinceladas en cuanto al sufrimiento desde una cuestión bíblica y también trayendo un poco aquí no la relación de lo que él categoriza como mal. Y digamos, ¿por qué existe, digamos, que, que en síntesis podríamos decir, según la aplicación de Aquino, de que el mal existe justamente porque no hay bien, ¿no? Entonces, la potencialidad del hombre de poder hacer el bien no siempre es adecuada a las circunstancias. Entonces, nosotros no podemos eh, solamente confiarnos, digamos, de nuestra capacidad de poder discernir, porque justamente no tenemos, digamos, esos dotes de poder hacerlo, ¿no? Y le dejo una pregunta que creo que una de los talleres que hice anterior también la dejé como pregunta. Y, y la pregunta era, eh, así como el ser humano tiene la potencialidad de poder hacer el mal y el bien posible, también tiene la potencialidad de poder hacer el mayor mal posible. Y si eso es así, ¿el hombre entonces qué es? ¿Es verdaderamente bueno o es verdaderamente malo? Es una cuestión filosófica que digamos, puede servir para el diálogo posterior. Entonces, según Tomás de Aquino, la existencia del mal y el eventual sufrimiento que puede causar el hombre con el hombre es existente porque el ser humano no es consistente en cuanto al bien que puede hacer. Entonces, podemos hacer bastante mal también. Podemos hacer que las personas sufran, ¿verdad? Ahora, una pregunta que cae de facto es, si sufrir es útil. O sea, ¿cuál es la cuestión del sufrimiento? Si ya está instalado, digamos, desde la condición de Adán y Eva, ¿hay utilidad para el sufrimiento? O sea, ¿por qué Dios ha entendido, digamos, dentro de su plan que que el sufrimiento exista y que el hombre tenga que sufrir? Porque, porque quizás esto no es tan como, eh, no nos aborda, digamos, esta cuestión necesariamente, pero el hombre ha sido creado para sufrir en cierto sentido. O sea, digamos, una prerrogativa del hombre el sufrimiento. O sea, ¿es necesario el sufrimiento del hombre? Lo pueden discutir interiormente. Hay una teodicea que encuentra San Agustín y es una interpretación que le da Agustín para el tema de responder por qué Dios actúa de esta forma, que es la definición de teodicea. Y Agustín va a decir, perdóname que me comió la acá. San Agustín va a decir, y le va a poner el nombre de esta teodicea como la teodicea de la construcción del alma. Entonces lo que Agustín va a decir es de que los mayores bienes y virtudes provienen de los males existentes. No podría sobrar en justicia si no hubiese injusticia, por ejemplo. Entonces, lo que Agustín está tratando de hacer es tratar de poder entender por qué Dios ha decidido en su omnipotencia considerar que este mundo en el que vivimos es el mejor mundo de todos, o por lo menos es el que él entiende que es el necesario para el hombre. Entonces, lo que Agustín va a decir es, ok, el sufrimiento existe, es un hecho. Ahora, ¿se le puede dar sentido al sufrimiento? ¿Puede funcionar para poder traer algo bueno? Y la respuesta de él es sí.
Porque si no hubiese la existencia de las cuestiones que están mal, no habría en su contraposición el entendimiento de las cosas que están bien. Por ejemplo, yo puedo decir, yo sé que mentir está mal, y mi respuesta podría decir, porque sé que decir la verdad está bien. Entonces, tengo este dinamismo de poder interpretar y de hacer, digamos, cognoscible la verdad o las cuestiones de las virtudes, porque sé que no hacerlo es justamente lo contrario. Entonces, yo si veo una escena que me parece injusta, en la cual yo encuentro que hay un tipo de abuso hacia una persona o discriminación, yo puedo generar en mi ser empatía, puedo generar compasión, puedo generar solidaridad, puedo generar este deseo de hacer justicia y puedo luchar por ello y puedo conseguir algo y algo que sea noble y algo que traiga, que sea de beneficio para otras personas y puedo encontrarme en ese marco. Pero solamente sería eso posible yo teniendo la capacidad de poder de distinguir aquello que es malo. Entonces, San Agustín va a tratar de dar una respuesta a por qué Dios obra de esta forma, ¿vale? Y el nombre que le pones la construcción del alma. Y acá abajito había puesto que para que haya dolor, tiene que haber mal y percepción de este mal, que es lo mismo que les comentaba al inicio, ¿no? De que para aquí no, hay dos consideraciones, ¿no? La concreción del mal y la percepción de poder entender que esto es así. Entonces, para Agustín, digamos, trata de resolver esto y decir, ok, el sufrimiento es real para todos, todos sufrimos, pero se le puede dar utilidad. Y el sufrimiento, al final, eso es una de las razones por las cuales tanto Agustín como Aquino buscan desarrollar la problemática del problema del mal y el sufrimiento, es justamente para que esto nos sirva como argumento en contra de la divinidad de Dios y de su justicia y de su bondad y de su omnisciencia y su amor, ¿vale? Ay, permítame leer el chat que creo que han puesto cosas, porque sufrir es útil. Sí, en cierto sentido, digamos, creo que uno puede ser útil el sufrimiento, ¿no? Y lo otro que dice es porque nos permite madurar. Sí, de hecho que sí, creo que no me acuerdo si fue Sócrates o Platón que decía que no hay crecimiento sin dolor, ¿no? Y, y la madurez es eso al final, ¿no? Es como adolece, digamos, el que sufre, ¿no? Y efectivamente, pues, inclusive físicamente uno puede llegar a entender eso, ¿no? Que hay cierto sufrimiento en ciertas cuestiones. Y al final el sufrimiento no es malo, me adelanto al taller 3, pero el sufrimiento no es malo en cuanto uno le encuentra un sentido. Porque hay cosas que te pueden hacer sufrir, pero uno puede reconocer que eso es parte del viaje, digamos. Eh, claro, hay diferentes grados de sufrimiento, ¿no? Pero al final el dolor puede ser entendido de esa forma. Y acá también es una frase que también creo que remarca mucho tratar de remarcar un poco la teodicea de Dios en cuanto a su actuar con el hombre y el permitir que exista todavía el sufrimiento, ¿no? Dice, a través del dolor nos damos cuenta de que primero que nada no somos perfectos, ¿no? Y perfectos en un sentido de que pues estamos llenos de insuficiencias, ¿no? Y de que somos muy frágiles, aún a pesar de que, como decía Aristóteles, somos alma racional y nuestro intelecto no tiene otra consideración, o sea, digamos, no tiene competencia con otro ser, aún somos seres muy frágiles, ¿no? Y si te pusieran frente a un animal mediano, pues probablemente te destrozaría. Y ahí continúa diciendo que no todos los fines están a nuestro alcance. Y eso es verdad. No todos los fines están a nuestro alcance. Hay cosas que todavía uno debe y necesita perfeccionar. Y quizás no se podrán perfeccionar justamente digamos, en este espacio-tiempo. Y aquí viene, digamos, la cuestión. Y esto es bueno, pues nos permite aceptar nuestra realidad y acercarnos al mayor bien posible. Entonces, esta es un poco
la tentativa del hombre en cuanto a enfrentarse al sufrimiento. Número uno, es como no convertirte en el mal que te haga, que es una buena premisa inclusive psicológica. Pero muchas personas sufren o hemos sufrido de cuestiones X y nos terminamos haciendo justamente el mal que nos han hecho. Y acá lo que resume aquí no es, ok, acepta la realidad de la fragilidad que tienes y la vulnerabilidad que tienes y tus insuficiencias, y si me estás hablando de una cuestión teológica de tus pecados, y etcétera. Y acepta esa realidad, pero aún así busca el mayor bien posible. Entonces, encuentra esa lucha en cuanto a lo sufrida que puede ser la vida y a que puedes pasar por cuestiones desde que te traicionen, te mientan, te engañen, de que pierdas un trabajo injustamente, de que te roben, etcétera. Porque males para poder ponderar hay miles. Pero aún así que esa es la realidad de la vida, claro, y la realidad máxima es que todos vamos a morir en algún momento, ¿no? Entonces, si parte de ese hecho, digamos, ya la vida no tiene sentido para nada, pues, ¿no? Porque, claro, ¿por qué tener una moral? ¿Por qué hacer cosas? ¿Por qué luchar por buscar significados si al final vamos a morirnos de nada, así de nada? Que eso es un poco el existencialismo francés, ¿no? Que ya nada tiene sentido, entonces, ¿qué importa, no? Y Camus y Sartre parten mucho de esto, ¿no? Pero acá no, es como, ok, la realidad es esta. Ahora acepta esa realidad, acepta que el sufrimiento viene y va a tocar tu puerta en algún momento. Y acércate aún así a hacer el mayor bien posible. Y tú puedes extrapolar esta idea y unirla con la persona de Cristo, muy fácilmente. Entonces, ok, eh, acepta la realidad. Cristo se encarna y tiene que aceptar la realidad de lo que significa ser hombre, la mortalidad, digamos. Ok, y luego aproxímate a hacer el mayor bien posible. ¿No? Perfecto, ahí está. O sea, yo sé que voy a morir de manera icónica y desastrosa. O sea, voy a sufrir físicamente un dolor que, que, que nadie debería de pasar, pero aún así busco hacer el mayor bien posible. Y es una buena lección de vida. Quieren extrapolar una idea en cuanto al sentido de la vida, justamente eso, es aceptar el sufrimiento, o sea, aceptarlo de verdad y buscar una forma de trascenderlo. ¿Y cómo trasciende uno el sufrimiento? Haciendo el mayor bien posible y dándole sentido a cada una de las cosas que le pasan. Y muchas de la vida de las personas encuentra asidero espiritual en eso. Personas que pasan por sufrimiento de diferentes enfermedades, bueno, tratas de darle un sentido a lo que estás viviendo, ¿no? Y, y el sufrimiento de una u otra forma se combate, digamos, dándole un sentido, ¿no? Eh, permítame, por ahí me ponen cositas en el chat. A ver, permítame responderles rapidito por acá para no dejarles sin respuesta. Entonces, ¿el dolor y el sufrimiento son lo mismo o están empatados? Mira, yo te diría, mi juicio es de que son similares. Pueden tener vestigios de ciertas cosas, pero diría que, digamos, o sea, la connotación es similar. Y si quiero traer a un autor, te diría que aquí no considera que son iguales. No tanto dolor como sufrimiento los considera como igual. Porque desde el nacimiento viene el dolor, pues el parto, proceso, aunque al final la luz es una alegría tremenda. Sí, sin duda. De hecho, es una enorme paradoja, digamos, eso, ¿no? Que la vida del ser humano empieza con un sufrimiento terrible, ¿no? Y algo bien interesante es que no necesariamente tiene que terminar así. O sea, alguien puede, digamos, el parto, ese hecho, es un hecho trágico, digamos, por así decirlo, ¿no? Pero uno puede terminar su vida justamente no en sufrimiento y uno puede terminar en paz. Pero sí, es verdad. Y uno asume, digamos, ese sufrimiento, ¿no? La madre, digamos, asume ese sufrimiento, ok, quien me muero ganas de tener un hijo. Y eso va a ser una situación, desastrosa. Si no hubiese un amor y una conexión tan especial, pues nadie se atrevería a hacer eso, pues sin duda. Y me dice Víctor Frankel, consigo ascendió. Sí, totalmente.
De hecho, Frankl es uno de los autores que en el momento también citaré y a mí me gusta mucho. Tengo algunas lecturas de él y siempre es muy interesante poder ver cómo él desde la psicología aborda el tema del sufrimiento y cómo ayuda a otras personas a poder hacerlo. Entonces, chévere, gracias por sus comentarios. Entonces, poco para ir cerrando esta cuestión de por qué sufrimos y unas pinceladas en cuanto al sufrimiento. eh, un poco la dinámica es no hacerlo tan tedioso, tan, creo, académico. Entonces, vamos partiendo de este lado. Tenemos un libro muy particular en la Biblia y que es un libro es un libro poco leído quizás. Este, quizás solamente rastreamos algunos versículos, ¿no? Como este que empieza como, de oídas te había oído, pero ahora te puedo ver y te conozco, más o menos estoy parafraseando, no me acuerdo exactamente, que está dentro de Job, ¿no? Que está al final de Job, pero en el capítulo 42. Que digamos decía la luminaria de Job en cuanto a su camino, o sea, digamos, al final del camino de su sufrimiento. Pero Job es un libro muy particular y es abordado por muchos autores a lo largo de la historia, por muchos filósofos y por muchos pensadores. Este, tienes a Kierkegaard que habla de él, tienes a Kant que habla de él, este, tienes se me fue el nombre, me olvidé, tienes otro autor, otro filósofo que habla, o sea, habla de él, y tienes a Jung que también habla de Job. Y Jung es un psiquiatra, un psicoanalista, que es posterior a Freud. Y, y es bien chévere, a mí me gusta mucho, claro, él digamos, está muy asociado a la cosmovisión cristiana, pero tiene cuestiones muy interesantes. Y, y él tiene un libro que habla acerca de Job, este, que se llama Respondiéndole a Job. Y él trata un poco la cuestión del sufrimiento que él encuentra en Job y trata de hacer como eh, una representación fenomenológica de lo que es el sufrimiento en el hombre y cómo Job debe haber percibido ese dolor desde su psicología. Y eso es bien interesante porque ahí les voy a leer unas partecitas del libro, pero creo que sitúa al hombre en el lugar donde el sufrimiento muchas veces se deposita. Y antes de leerles esta partecita de acá, hay un libro muy bonito que es de C.S. Lewis, que se llama, bueno, hay uno muy conocido que se llama El problema del mal, que Lewis habla un poco y desarrolla por qué considera que el mal existe y qué significa el mal, y hace toda una tesis filosófica en cuanto a esto. Pero también hay un libro muy bonito que siempre lo recomiendo que se llama Una pena en observación, que es el libro de C.S. Lewis, quizás más íntimo, porque habla acerca de la muerte de su esposa y hace toda una narrativa de cómo él se siente en cuanto a esa situación. Y es muy honesto en sus pensamientos en cuanto a Dios, muestra su desazón, su tristeza, su sufrimiento, muestra todas esas condicionantes que uno puede pues entender de un hombre que ha sufrido algo tan trágico como perder a la persona que más amas. Y hay una frase que es brutal y se las comparto, se las doy así como, se las parafraseo y si quieren de ahí las puedo buscar y se las puedo dar tal cual. Pero hay una parte en la que Lewis está hablando acerca del sufrimiento y habla acerca de Dios. Y Lewis dice, mi temor no era creer que Dios exista o no. Mi temor era creer que Dios no es quien dice ser. Y esto para mí me parece súper agudo y súper para reflexionar. Porque la consideración de Lewis en un momento, y la consideración que podemos tener muchos en cuanto al sufrimiento, es creer que Dios no es lo realmente bondadoso que dice ser, o no es verdaderamente justo como dice, o no es eh, amor como le pregona. Y Lewis parte, digamos, mucho de su narrativa en este libro, siendo muy honesto con sus sentimientos hacia Dios. Y eso es algo muy real y muy humano. Y yo creo que uno no debería nunca
de demonizar que la persona que sufre pueda tener pensamientos así, de inconformidad, inclusive de desacato. Pero al final, yo creo que Dios es suficientemente grande como para poder entender que el hombre sufra. Yo creo que eso para Dios no es ningún problema. Y uno también tiene que, creo que, darse esas, esas licencias para poder sentir cualquier cosa que quiera sentir o cualquier cosa que quiera pensar. Y yo, por lo menos, desde mi perspectiva, yo no considero que eso sea malo, ni mucho menos. Yo creo que exteriorizar lo que el ser humano siente en un momento de sufrimiento es necesario. Y yo creo que Dios, al ser Dios, entiende perfectamente la complejidad del ser humano que está sufriendo. Ahora, paso acá a leerles esta partecita que dice. El autor Levick dice, él introducía esta explicación en su libro de Job, hablando acerca de una justificación que es de carácter inevitable, ¿no? Él le considera inevitabilidad. Y él dice esto, toda lectura sana del libro de Job desemboca en esos problemas primordiales con los que el creyente tiene que vérselas más pronto o más tarde. Número uno, el misterio del mal y del sufrimiento. El encuentro con Dios hasta en el fracaso aparente de todo éxito humano. Las dificultades de dialogar con el hombre que sufre. Y finalmente, el sentido de la propia vida, cuando se trata de integrar en ella la perspectiva de la muerte. Entonces acá tenemos estos 5 puntos que son extremadamente relevantes en cuanto a alguien que está leyendo Job y quiere tratar de dimensionar la cuestión del sufrimiento. Entonces, fíjense, se lo voy a retratar otra vez. El misterio del mal, porque finalmente termina siendo un misterio. Y si ustedes han leído Job o tienen la posibilidad de poder leerlo, se dan cuenta que es un libro muy extraño. Aparte que eso es una poesía, Job es una poesía hebrea. De hecho, está escrito, digamos, de esa forma. Y, y está, creo que, tiene esta distinción de estar entre los 100 mejores libros del mundo. Y Job, aparte, se le considera el primer libro escrito de la Biblia. Y fíjense que si esta es la realidad, el primer libro en la Biblia es extremadamente extraño. Te encuentras frente a una disputa, este, este, casi sarcástica entre Dios y el diablo. Y están hablando acerca de, bueno, cómo, cómo podemos hacer para divertirnos un rato, entre comillas, para divertirnos un rato acerca de esta cuestión. Y bueno, utilicemos a uno de tus humanos y veamos pues qué tan frágil puede ser, ¿no? Y digamos, la situación es así, parece una sátira. De hecho, hay algunos autores teólogos que le dan a Job la categoría de no ser un libro eh, basado en hecho histórico, sino en un simbolismo. Y no voy a entrar en esos detalles, pero yo creo que no necesariamente eso lo hace, digamos, antibíblico, ¿no? Pero digamos, hay opiniones de todo. Pero fíjense en estos 5 puntos. El misterio del mal y el sufrimiento. El encuentro de Dios hasta con el fracaso aparente de todo éxito humano. Entonces, el éxito humano al final termina siendo, eh, vamos a decir así, innecesario, termina siendo, no innecesario, termina siendo inconsistente si es que Dios te da la espalda. Vamos a ponerlo así. Las dificultades de dialogar con un hombre que sufre. Eso es muy interesante porque en el libro de Job hay un diálogo de los amigos con Job. Y cada uno trata de poder dar su opinión teológica, filosófica de por qué la persona sufre, ¿no? ¿Por qué su amigo está sufriendo? Entonces ellos tratan de explicar y de teorizar y decirlo, oye, no, tú estás sufriendo por esa cuestión, quizás has hecho esto o el otro, ¿no? Y ninguno de ellos en realidad atina, ¿no? Porque al final los designios de Dios pues son propios de Dios, ¿no? Y una vez al tratar de teorizar puede tener un margen de error muy grande. Eh, Aparte creo que una de las cosas interesantes es de que en el confort que quizás ellos tratan de darle a Job no termina siendo confort, sino termina
quizás llevándolo a ser mucho más angustiante la situación que pasa. Eh, y finalmente, el sentido de la propia vida, cuando se trata de integrar en ella la perspectiva de la muerte. Entonces, la historia de Job, por parte de ese, es muy sufrida, es muy triste. Si realmente graficas todo lo que a Job le pasa, es verdaderamente desgarrador. Entonces, de manera muy intempestiva, pierde a su familia y las personas que ama. Y esto es ya, digamos, devastador para alguien que cree, digamos, en Dios, ¿no? Y es una realidad que muchas personas les ha tocado pasar y no tenemos que ir muy lejos para, para poder ver una, un espacio de sufrimiento como fue, por ejemplo, el tema de la pandemia. Y, y todos, de una u otra forma, pues, pudimos percibir o sentir el susurro de la muerte. Entonces Job, digamos, enmarca esto, ¿no? Lo estrepitosa que puede ser la vida el sufrimiento, la gravedad del sufrimiento para un hombre que es justo. Y esto también es bien particular. Pues la Biblia no está hablando acerca de un hombre que vaya en contra de Dios o que quiera hacer algo en contra de Dios, sino es una persona que quiere mantener una relación vigente con Dios y que trata de mantenerse sujeto a su fe, aun a pesar de que está encontrando de que quizás Dios no es quien dice ser. Y sin poder entender por qué le cae tanto mal y tanto sufrimiento. No hay una razón, y a veces no hay razón para el sufrimiento que pasa el hombre. Y eso es una cuestión también este, muy arbitraria a veces. Y no hay respuesta, no hay respuesta a veces para decirle por qué alguien tiene que haber sufrido tanto. No hay razón, no hay explicación para el sufrimiento que pasa. Simplemente hay situaciones desfavorables y uno tiene que reponerse frente a esto y sujetarse a Dios y con sus dudas y con tus temores y poder ahondar en esa relación para poder entender de que, aun a pesar de que Dios permita cosas, eso no significa que no sea desahuciado en nuestro sufrimiento. Y es una de las cuestiones para el cristiano que quizás son más complejas, de que, de que la Biblia te pueda decir ciertas cosas de Dios y en la realidad eso no se vea reflejado. Entonces, de ahí tengo algunos apuntes ya para finalizar como este mini taller. Y justamente esto tiene que ver con Jung y lo que él encuentra que Job está pasando y trata de desarrollar la psicología de Job en cuanto al sufrimiento y en cuanto a esos fenómenos que pueden pasarle a una persona que pues sí trata de vivir una buena vida y la vida muchas veces te paga mal y uno no entiende por qué y a veces uno puede creer que pues que has sido desfavorecido por la vida o que Dios verdaderamente está en contra de ti y lo único que quiere hacer es que sufras, etc. Eh, y Jung en su libro, en respuesta a Job, va a decir esto, dice, me sentí terriblemente sobresaltado cuando, siendo aún un niño, leí el libro de Job por primera vez. Descubrí que Yahvé es injusto, que es incluso un malhechor, porque consciente de ser persuadido por el diablo, accede a torturar a Job por sugerencia de Satán. Y, y Jung es muy real, digamos, en cuanto a las percepciones que quizás una persona podría tener y y que decide no decir. Porque si realmente has leído el libro de Job, eh, dudo mucho de que no hayas tenido estas tentadoras preguntas de cuestionarte por qué Dios actúa de cierta forma. Y lo que hace Jung es solamente exponer sus ideas y tratar de exponer sus verdades en cuanto a lo que lee y percibe. Y muchas veces eso es necesario para el cristiano, es tratar de preguntarse ciertas cuestiones o tratar de exponer sus verdades, sin temor a que Dios pues, vaya a tomar más enfado con la persona, pero por lo menos exteriorizar lo que piensa y lo que siente. De ahí Jung va a decir esto, que describe en un primer momento a un Job impotente ante la potencia desmesurada de su creador. Es decir, casi hay un enfrentamiento de voluntades en cuanto a lo que Dios está propiciando para Job y en cuanto a lo que a Job decide hacer por Dios. Y esto es interesante también,
porque a veces en la arbitrariedad de la vida, pues uno solamente va a tener que confiar y sujetarse al hecho de que Dios no lo ha abandonado, aun a pesar de las dudas y las cuestiones que puedan haber, de que el aferrarse a la identidad de Cristo y su carácter terminan siendo, digamos, esta, esa trascendencia que el hombre busca en cuanto al sufrimiento. Eh, y ahí dice esto, dice, ante la dificultad de poder establecer una comunicación con Dios y sumergido en una desgracia injustificada a su juicio, no pierde la esperanza de razonar con el poderoso, pero la distancia entre Dios y el hombre es infinita. Y esto es justamente lo que hace el sufrimiento, es que genera o te da esta percepción de que la distancia entre tú y Dios es infinita, de que Dios se ha olvidado de ti, de que te ha dejado en medio de la galaxia y ahora eres tú, como decía Ortega y Gasset, eres tú y tus circunstancias. Ahora tú tienes que valerte por ti mismo y ya tienes las herramientas para poder hacerlo y desarrollarte en la vida. Pero fíjese que el sufrimiento justamente tiene estas categorías, ¿no? O nos pone a nosotros, digamos, dentro de estas categorías, de que podemos creer que Dios nos ha dado la espalda, de que Dios nos ha dejado, de que ya no nos escucha, de que nuestras oraciones pues son inservibles, de que quizás Dios tiene mejores cosas que hacer, etcétera. Y acá Jung lo retrata muy bien en relación a lo que considera de Job, de que ahí existe esa dificultad para comunicarse. Entonces a Job no le queda otra que, que teorizar en cuanto a su comprensión de quién es Dios. Ok, me está yendo mal ahora, estoy sufriendo por lo que sea. Dios sigue siendo bueno, siempre fue bueno para mí, hoy se convirtió en malo, siempre fue malo. Entonces son esas cuestiones que el ser humano muchas veces se tiene que hacer y responderse y buscar respuestas también. Y permitir también que Dios pueda darlas. Y finalmente, eh, esto es algo que también contempla, creo que esa es la última día, sí, que contempla Jung, y dice esto, ahí radica la verdadera grandeza de Job, en que aún en presencia de esta dificultad, no se engaña con respecto a la unidad divina. Eh, y ve claramente, cuando se refiere a unidad divina, se refiere a que, digamos, en la crisis existencial de Job, al sufrir tanto, Job ya no deposita su confianza, según la teoría fenomenológica de Jung, ya no deposita tanto su confianza en que Dios es totalmente bueno, porque no lo está haciendo, digamos, no lo está haciendo con él. Pero fíjese lo que dice, y ve claramente que Dios se contradice a sí mismo. O sea, para Job existe una contradicción entre quien Dios dice ser y en su actuar. Por eso es que su sufrimiento es así. O sea, fíjese en eso. Job está pensando, digamos, Jung está diciendo de Job, que la contradicción de Dios termina derivando en mi sufrimiento. Y dice, de hecho, tan radicalmente como para que su siervo pueda estar seguro de que encontrará en Dios a quien lo ampare y defienda de sí mismo. O sea, lo que Job está tratando de hacer es entender de que quizás Dios, de una u otra forma, es los dos. De que quizás Job, de que Jung está diciendo de Job, que quizás para Job la comprensión fue entender de que Dios, pues, quizás está luchando también consigo mismo. Fíjense lo que les estoy contando, esto obviamente no es Biblia, digamos, ¿no? Pero creo que ayuda mucho quizás a poder ahondar en ciertas cuestiones y al menos cuestionárnoslas. Y dice esto, eh, la misma certeza que Job tiene de la maldad de Yahvé, la tiene de su bondad. Entonces, ¿qué nos puede ayudar ese texto, digamos? De que no siempre vas a considerar que Dios es bueno. Y es una realidad. Por más que uno quiera decir, no, para mí Dios siempre es bueno y siempre ha obrado bien, no es así. Van a haber momentos, o han pasado momentos, en los que no vas a considerar que Dios ha obrado bien. Vas a considerar que Dios podría obrar mejor. Vas a considerar que Dios debería actuar en ese momento de la forma que tú crees que debería actuar. Y esa es la lucha de Job. Que Job quiere creer que Dios es totalmente bueno, pero no lo es. En hechos fácticos no lo está haciendo. Y no tiene cómo dimensionar la realidad de Dios, pues no tiene comunicación con Él. Entonces tiene que hacerse una idea de quién es Dios. Y para Él es preferible decir, ok,
quiero seguir confiando, quiero tratar de seguir confiando. Entonces voy a tratarme de darme una idea de quién podría ser Dios en ese sentido. Quizás Dios es los dos, es esta dualidad. Y quizás Dios me está permitiendo esto, me está permitiendo sufrir, pero a la vez quizás también me está permitiendo poder mostrarme su bondad al mismo tiempo. Entonces, frente a las carencias, digamos, de, de encontrar una respuesta a la vida, a la existencia y al sufrimiento y al dolor, lo que hace, eh, para Jung lo que hace Job es tratar de teorizar en cuanto a su relación con Dios o cómo puede comprender la realidad en la que está viviendo. Y eso es algo bien interesante. Y con esto cierro esta primera parte del taller y espero que haya sido al menos útil en cuanto al tema. Cuando una persona sufre, cuando una persona está pasando por un estado de dolor, toda teoría, toda apologética, toda filosofía es inexistente para la persona. Tú puedes saber, porque has leído a Aquino, a San Agustín, a Plantinga, a Lewis, a, no sé, a Scheller, a Kierkegaard, a diferentes autores que hablan acerca del sufrimiento y tener tú en tu imaginario una definición de representación muy clara de por qué existe el mal en el mundo. Pero una vez que te toca sufrir, toda esa teoría no te va a sostener. Y tus ideales se van a quebrantar. Y esa es justamente la cuestión que Jung trata de representar en Job. Cuando el mal llega a tu vida y toca tu puerta, te va a quebrar de cierta forma. Va a hacer que dudes, te va a herir. Va a ser difícil sostenerte en medio de eso. Va a cuestionar todo lo que tú consideras. Te va a poner en aprietos. Vas a tener que buscar ayuda. Quizás vas a tener que buscar más a Dios. Quizás rodearte de otras personas también. Pero al final es esto, es el sufrimiento, como decía al inicio, es tan personal y es tan único que, que uno cuando aborda estos temas, ya sea en la iglesia o en casa o en el trabajo, uno debe de hacer lo que Jesús hacía, digamos, como primera virtud, quizás, que es la de escuchar. Y no tratar de resolverle el problema como los amigos de Job trataban de resolvérselos a él, sino simplemente acompañar a la persona en medio de su sufrimiento y permitir que la persona diga lo que tiene que decir. Y si despotrica contra Dios, que lo haga. Y si está harto de la vida, que lo haga. Y si cree que su olor es porque Dios está en contra de él, bueno, que diga lo que tenga que decir. Que sea libre de poder expresarse. Que tenga la libertad de poder encontrar a alguien que le escuche. Que no lo demonice por lo que está pensando. Porque al final el dolor se exterioriza también de esas formas. Y uno hace catarsis cuando habla. Pero tienes que saber con quién hacerlo. Tú también, o sea, uno también tiene que ser aquella persona que es capaz de poder encontrar en el otro que uno podría estar sufriendo igual. Y claro, uno puede estar muy fuerte, digamos, en su fe y en sus convicciones. Pero ¿qué pasa cuando viene el mal y toca tu puerta? ¿Qué pasa cuando nos toca hacer Job y las circunstancias cambian? Mi sentido de reflexión teológica quizás es menos. Ya no tengo tantas ganas de leer la Biblia. Dios me ha traicionado. Entonces son cuestiones muy humanas. Y el sufrimiento se expresa de manera distinta en cada uno de nosotros. Entonces creo que este libro de Jung a mí me parece sumamente interesante porque al final muestra al hombre como es. Y la Biblia es exactamente lo mismo. La Biblia, yo sé que muchas personas, digamos, en primera instancia buscan la Biblia para tratar de encontrar lo que Dios es o dice de él. Pero a mí me parece muy interesante que la Biblia es un libro muy antropológico. Que tú puedes encontrar al ser humano ahí. Tú puedes rápidamente identificarte con ellos. Y cada una de las personas que uno pueda considerar en la Biblia que son este,
digamos, pesos, pesos pesados, cada uno ha sido más roto que el otro. Asesinos, idólatras, este, usureros, mentirosos, avaros, cínicos, etcétera. Entonces, todos los males expresados en el ser humano están plasmados en las personas que han decidido seguir a Cristo y que Cristo eligió para que le sigan. Entonces, creo que es importante considerar de que, de que Dios es consciente de que el sufrimiento humano tiene un fin, ¿verdad? Pero mientras estemos acá, en este espacio, pues creo que debemos aceptarlo con el mayor carácter posible y poder ayudar a otras personas a que puedan encontrarle también sentido a la vida, aún a pesar del sufrimiento que estén pasando. Pero al final, pues, se lo repito, la teoría es genial, es genial poder filosofar acerca de esas cuestiones. Y seguramente lo seguiremos haciendo en los siguientes talleres. Pero al final, cuando alguien te toca la puerta y te dice que quiere hablar, porque hay algo de lo que le está pasando, que está sufriendo, ya la metodología inclusive es otra. Y fíjese, nuevamente, la persona de Jesús en cuanto a eso. Jesús podía darle una interpretación eh, muy precisa de por qué el ser humano, de por qué el ser humano sufre, de por qué hay muerte, de por qué hay ciertas cuestiones. Pero lo que el ser humano, lo que Jesús plasma, digamos, como figura de virtud en el ser humano, es la cuestión de la empatía. Y de poder estar cercano al dolor de la gente. Y poder tratar de ver la forma de poder sanarlo. Así que hasta aquí hemos llegado por lo menos en esta primera parte. Eh, yo no tuve problema de compartirles esto. Ahí hay unas citas, así que ahí se los paso o se lo pasa a Andrea por el chat, como le sea más conveniente. Y el próximo martes abordaremos un poco Aquino, y muchas cuestiones que él tiene que hablar acerca del tema del dolor y el sufrimiento. Y luego en la clase 3 un poco acerca de cómo trascender el sufrimiento, cómo poder entenderlo en la vida diaria y cómo poder encontrar una forma de poder trascenderlo. Y finalmente en la cuarta es poder hablar acerca de Cristo. Y Cristo es la personificación, inclusive para Jung, es el arquetipo de la persona que sufre, que acepta ese sufrimiento y decide morir. Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Entonces, ahí también hay unas cuestiones bien interesantes que Jung tendrá que decir acerca de Cristo y la representación que para él significa el haber muerto en la cruz, cargando todos los males. Eh, Nada, les agradezco mucho. Permítanme leer el chat para ver qué están comentando. A ver. Y por favor, si alguien tiene alguna pregunta, con toda libertad, este, permítame leer. Deme un segundo solamente para leer, a ver si dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, sí, cual la Biblia puede contener partes antropológicas, pero no dice generales cristocéntricas. Sí, tal cual, creo que no son excluyentes. Eh, creo que creo que en nuestra limitación vemos las cosas de manera errónea, ya que Dios en las historias demostró su lealtad y bondad. Solo hay un precio que se puede pagar, y por eso es importante confiar en la soberanía de Dios. Correcto, totalmente. Me parece que la visión es muy humanista y basada en la psicología, y lo digo cuando la estoy pasando bien, como dices, que otros hermanos saben, estoy pasando incluso me parece muy humanista. La verdad, esto es muy liberal sobre tu interpretación de la cosa. Puede ser, de hecho, esto no es una interpretación teológica, y de hecho esta cuestión final no es teológica tampoco. Es más una cuestión fenomenológica para poder abordar el tema del sufrimiento.
Este, y de hecho un poco eso trata el taller, justamente de no solamente hacer aseveraciones, digamos, teológicas, sino de poder también interpretar el dolor desde otros aristas, como la filosofía o la psicología. Y creo que eso es nutritivo para el cristiano. Porque justamente como hablaba con Andrea antes de poder empezar el taller, eh, una de las cosas muy particulares que me ha permitido poder hacer este curso de maestría en filosofía es justamente poder comprender las dimensiones y realidades de otros pensamientos. Y eso es muy interesante para el cristiano, porque muchas veces el cristiano, y permítame decir esto, porque yo también formo parte de la comunidad cristiana, el cristiano muchas veces es muy poco reflexivo en cuanto a las Recording opiniones de in otras progress. personas. Entonces, a veces es muy angosto en su pensamiento y no permite que otras personas piensen diferente a él. O sea, piensa diferente, entonces estás mal. Y nosotros no cargamos la verdad, solamente la creemos. Y, y por eso el propósito del taller era eso, era poder contemplar otro tipo de pensamientos, traer otro tipo de autores, repensarnos y poder hacer ese tipo de pensamiento crítico. Al final, cada uno saca sus propias conclusiones. Este, um, mm, vale, gracias por compartir ahí en el chat. Está bien chévere. Igual, si tienen consultas, por favor, me avisan. Y ahí tengo una mano, hay alguien que Sí, está levantando profesor, aquí. una Yo pregunta para Ángel Sandy. ya, espérame, le voy a dar, tengo que yo apretar acá. Solicitar para activar audio. Listo. Ya, ahí está. Ahí ya le di. Una pregunta. Miren, para un cristiano, a riesgo de sonar muy conservador, protestante, incluso bautista, o de la línea que a veces es muy molestosa, que se nos conoce como los protestantes conservadores, y los que somos reformados, no más que todo, hacer una interpretación alegórica acerca del sufrimiento de Cristo y que podamos empatizar con él, bien puede ser algo coherente con la psicología, no es coherente con la teología cristiana conservadora y reformada, la cual es cerrada. Lamentablemente somos cerrados. ¿Y cómo empatizamos eso? Porque al ser un cristiano conservador cerrado, no puedo empatizar, digamos, con Carl Jung y su interpretación alegórica de Job, puesto que toda la Biblia es cristocéntrica y todo dolor y todo pensamiento de sufrimiento del hombre es cristocéntrico. Doy un ejemplo. Cuando Pedro se entera de que Jesucristo está anunciando su muerte, lo aparta a un costado para los discípulos y le dice que de ninguna manera te contesta a ti, ¿no? Haciendo mucho énfasis más en el humano o en la vida de su amigo, para que no perdiera esa amistad, puesto que iba a ir a la cruz. Pero Cristo, haciendo hincapié en una teología más cristocéntrica y más dada a la voluntad de Dios, le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Porque le dice, yo no vengo a hacer mi voluntad o a buscar una solución para mí, sino vengo a morir en la cruz por los pecados del mundo. Ese es bueno, el contrapié que se da. Si bien el deseo de Pedro de que Jesucristo no muriera es algo bueno, entre comillas, es humanista, mientras que el otro es una respuesta cristocéntrica, donde mi voluntad o mi deseo de no pasarlo mal va en contraposición con la voluntad de Dios. Incluso personajes tan fuertes como Calvino, Lutero, John Wesley han sufrido enfermedades toda su vida y han sabido sobrellevarlas a pesar de esas enfermedades y aceptar esa voluntad de Dios. Lutero tenía depresión, ¿no? Calvino no era tan autor, era muy medio técnico, ¿no? Y los problemas que ha hecho al quemar a esos católicos, ¿no? Ambos tenían problemas de depresión. Spurgeon tenía problemas de gota por su sobrepeso. Y aún así aceptaron la voluntad de Dios, sabieron sobrellevar ese sufrimiento, pero desde un punto de vista cristocéntrico.
mientras de que Carl Jung maneja un punto de vista humanista, centrado desde el punto de vista del hombre, y que piensa de que él no hizo nada malo para merecer ese sufrimiento. ¿No? Ahí mi pregunta, ¿cómo compagina un cristiano conservador ese tipo de cosas? ¿Cómo es, perdón, la pregunta? Perdóname, Ángel, no te iba a entender la pregunta. ¿Cómo un cristiano conservador? ¿Cómo un cristiano conservador reformado, bien entre comillas, protestante, llegaría a tener este tipo de contraste entre lo expuesto con Carl Jung y su teología conservadora, que siempre va a ser cerrada? Un cristiano reformado protestante es cerrado. Vale, a ver, te escucho un poco cortado, pero creo que te llevo a entender, digamos, lo que querías decir. Mira, a priori, te diría que no sé exactamente a qué te refieres con cristiano conservador reformado protestante. No te llevo a entender, digamos, la definición de qué significa eso. Este, pero, digamos, por la aseveración que has hecho en cuanto a la pregunta y al preámbulo, sí puedo ayudarte, creo, a poder hacer una distinción interesante e importante. Lo que yo te estoy retratando, o les estoy retratando, y de hecho aprovecho, gracias por la pregunta, porque aprovecho para hacer esta consideración en cuanto a la presentación. Eh, yo no estoy hablando de teología en este punto, ¿vale? Estoy hablando acerca de fenomenología, que está dentro de la rama de la filosofía. Es poder entender los ciertos fenómenos que le pueden ocurrir de manera, o sea, al ser humano como de manera metafísica. Y eso evidentemente está impregnado y asociado a la perspectiva que tiene el psicoanalista como Jung para poder hacer esa interpretación. Entonces, yo entiendo que la pregunta que me estás haciendo es de carácter teológico. Entonces, por eso es que estás considerando que lo que Jung está diciendo es errado en cuanto a lo que tú entiendes que es cristocéntrico. Que en realidad no llevo a entender a qué te refieres con cristocéntrico. Porque llevo a comprender o a malentender quizás que cristocéntrico para ti es antagónico al humanista. Y, y no sé, digamos, si estamos entendiéndonos bien en el tema de definiciones de qué es una cosa y qué es otra. Pero, pero sí, tienes toda la razón. Esto no tiene absolutamente nada que ver con teología, porque no estoy haciendo una exposición en este tema teológico. Lo que estoy tratando de hacer es poder comprender eh, a poder presentarles cómo Jung presenta el problema del sufrimiento en Job y cómo Jung entiende el sufrimiento de Job en la existencia del ser humano. Entonces, ¿cómo aborda a alguien, un individuo, la existencia de Dios y a la vez su, sus designios? Entonces, ese es el punto, digamos, de esta cuestión, de esta parte. Si algunos de aquí, quizás aparte de ti, otras personas consideran que Jung está mal, está errado, etcétera. En cuanto a lo que presupone la Biblia, bien, perfecto, eso no, podemos discrepar en muchas y eso no hay ningún problema. Pero el tema es que Jung no está hablando acerca de Biblia. Y eso es algo importante cuando tratamos de poder precisar pensamientos, es de que entender lo que el autor está tratando de decir y cómo lo está diciendo. Entonces, Jung no está hablando acerca de Biblia, Jung está hablando acerca de el personaje de la Biblia en cuanto al sufrimiento de su existencia, que es diferente. Y, y de hecho tienes muchos autores que hacen eso. De hecho, Kierkegaard tiene un libro muy interesante que se llama Temor y Temblor, que habla acerca de una cuestión bíblica que es Abraham e Isaac, pero respondiendo desde, este, desde la filosofía. Entonces, no es Biblia netamente, ¿vale?
la historia es bíblica, si eso no hay ninguna duda. Pero la representación de lo que se trata de decir en cuestión a eso no tiene que ver con teología. Entonces, hago esta distinción y esta salvedad porque sí es importante para no generar confusiones, ¿no? Al final, cada uno puede decir, oye, esto de Jung a mí no me parece, no me gusta y no hay ningún problema, no, por ese lado no pasa nada. Espérame, te voy a dar la opción para que... Hoy estoy ahí está, ahí está. Pero me dieron otra vez el miedo. No, no sé, digamos. Mira, a riesgo de parecer un conservador, muy conservador. La verdad, como somos los bautistas o calvinistas. Para nosotros, si bien leemos para nuestra teología, leemos, como te digo, Aquino, leemos Calvino en el seminario bíblico, leemos Platón o Sócrates, conocemos lo que es el materialismo dialéctico, ¿no? Conocemos ese tipo de cosas. Pero hacemos una distinción de la filosofía. Usamos mucho, por ejemplo, Sócrates y Platón, lo que es el existencialismo para el estudio de lo que es Dios, ¿no? El ente, el ser, la persona y la distinción que hacen estos filósofos griegos para definir cómo funciona la Trinidad, por ejemplo. Pero no podemos hacer una interpretación alegórica de un libro que pertenece a la Biblia, puesto que Job debe ser interpretado a la luz de la Biblia entera. Y como te daba el ejemplo, a la luz de la Biblia entera, la voluntad humana o el sufrimiento humano es menor a la voluntad de Dios. A eso se llama cristocéntrico. O sea, mi voluntad o lo que yo puedo estar pasando es menor a la voluntad de Dios. Como te di el ejemplo de Pedro. Pedro quería que su mejor amigo no muriera. Y que es algo bueno, ¿no? Porque es un amigo que pasó 3 años, lo vio hacer milagros, no quiere que muera. Pero Dios toma eso y le dice, no, mi teología también, mi filosofía está casada a mi teología de Dios. Y para mí, tú eres de Satanás. Y para mí, lo más importante, antes que mi vida, es hacer la voluntad de Dios, a pesar de mi sufrimiento. Y mira que en el Getsemaní, Cristo sufrió, ¿no? Cristo sufrió, pero a pesar de eso, Él aceptó la voluntad de Dios. Y eso que Él le entendía. Va a haber muchos otros personajes como Job que nunca la van a entender. Por eso es que Job se debe interpretar a la luz de los demás libros, no una interpretación psicológica como hace el autor, ¿no? Ese es uno de mis alegatos, digamos. Nada más. Dale, perfecto, Ángel, te entiendo perfectamente que consideres que no, para Jung no fue pertinente hacerlo. Y yo honestamente discrepo contigo. A lo largo de la historia hay muchos autores que han narrado textos bíblicos para hacer referencia a otro tipo de cuestiones, porque al final tú puedes prescindir un poco de las narrativas y las literaturas para poder extrapolar ideas distintas. Y eso es algo bien interesante. Eso hacen todos los autores importantes de la filosofía. Y entiendo tu punto, me parece súper respetable. Este, igual, permíteme disentir contigo en este punto. Yo creo que lo que Jung hace es muy interesante, es una cuestión psicológica, y al final, claro, no tiene que usar los mismos textos, eso está perfecto. Pero sí te puedo dejar una recomendación de que eh, entiendo el bagaje y entiendo el conocimiento que puedas tener de la Biblia, pero creo que uno tiene que tener mucha apertura para poder abordar otros textos y no temerle, digamos, a lo que otros autores puedan decir o cómo puedan ver, ¿no? Pero al final siempre es rico y verdades uno encuentra en todo. Así que, nada, igual, gracias. Espero que igual la presentación no haya sido desfavorable para tu interés. Pero igual, gracias por compartirlo. Permíteme, porfa, pasar ahí, le voy a dar pase a José Asmat. Estoy tratando de darte clic, pero no. Ahí está. Buenas noches, hermano. Bueno, más que quizás un comentario, era Ujú, llevarlo a los hechos de la vida real, de lo ujú, que yo vi. ujú, Eh, el sufrimiento
que tenía una persona, bueno, eran dos personas, era esposo y esposa. Ujú, Ellos eran cristianos ujú, y bien, o sea, la historia de Job pues nos narra el sufrimiento que tenía y nunca maldijo a Dios, nunca dijo es por causa de Dios ni nada de eso. ujú, Pero como usted decía, llegado el momento de un cristiano, de una persona, muchas veces se olvida o duda de la veracidad de que Dios no nos va a dejar sufrir o nos va a ayudar en el ujú, sufrimiento, ¿verdad? ujú, Entonces, de ahí a lo real, hay muchas cosas que sí suceden en la vida, lo cual yo lo he vivido, lo he visto en carne propia, de dos ujú, personas cristianas que estuvieron, si bien es cierto, a cargo de un grupo de cristianos. Él estuvo como pastor y su esposa, pues, se dedicaba, pues, a los cantos y ciertas cosas más. Llegado el momento que les tocó vivir a ella un cáncer terminal, eh, ella, pues, si bien es cierto, en parte aceptaba el sufrimiento y en parte no, ujú, porque ella decía, yo he hecho esto, he hecho lo otro por las personas y por qué me toca vivir esto, ¿no? Si yo no ujú. merezco vivir esto. Correcto. El Ujú, esposo casi lo mismo decía, ¿no? Y él estaba también con una enfermedad terminal, digamos, también un sufrimiento al corazón, que si bien es cierto, él pendía, digamos, en cierta forma, como se dice, de un hilo. Si lo operaban, ujú, pues era la voluntad de Dios si él vivía o claro. moría. Ujú, Él lo tenía claro eso. Y él, por eso que él llegó a saber y por lo que veía el sufrimiento de su esposa, lo que estaba pasando, fue lo contrario, todo lo contrario a su esposa. Él sí dijo que por qué era el sufrimiento si él también dirigía, estaba dirigiendo, pues, a Ministerio. una iglesia, estaba como pastor y por qué le tocaba ese sufrimiento. Entonces él renegó de Dios en cierta forma literal, renegó Ujú, de Dios. Entonces yo en una oportunidad yo le dije que él no debería haber dicho eso porque ujú, él era una persona a la cabeza de una iglesia y para mí oírlo y saber lo que había dicho pues fue duro ujú, y yo traté de persuadirlo, ¿no? Decirle que debería, este, digamos, en cierta forma arrepentirse de lo que había dicho y pues pedirle perdón a Dios, ¿no? ujú. Eh, para mí no era justo eso. O sea, Correcto. bien, claro, yo no era el que estaba sufriendo, pero yo he Ujú, sufrido le podría decir, en otras ciertas circunstancias, otras circunstancias diferentes que estaba al borde también de la muerte, quizás ujú, porque mi vida dependía de repente también de Dios. ujú, Y es que no me caía una bala, pues seguía viviendo. Si me caía una bala, pues moría. Esto le digo porque, bueno, yo he sido militar y sufrí ciertas cosas. Entonces, en ese tiempo yo ya era cristiano ujú, y también, pero me aferraba yo a mi fe y le pedía a Dios. Quizás me consideraba, no sé, como le decía a Dios, yo soy tu hijo, pero quizás no soy digno de seguir viviendo, pero ujú, si es que en algún momento
me sucediera algo, todo lo dejo en tus manos, ¿no? Ujú, Porque algo podría pasar. ujú, Pero bueno, teniendo eso que yo había sufrido, a esta persona yo le dije, ¿no? De que no debería haber hecho eso. Pero sin embargo, hasta que murió su esposa, él siguió en lo mismo, no doblegó, digamos, no se doblegó a Dios y siguió en su misma postura. ujú, Quizá en un momento lo hizo, no lo sé, pero alguien me dijo, sí, se puso a cuentas con Dios. Pero luego, cuando yo volví a conversar con él después que su esposa murió y pues pasó todo, ujú, me parecía sinceramente que no había tenido una comunión nuevamente con Dios por las palabras que él me dijo, por las conversaciones que yo tuve con él. Entonces yo le ujú, dije, podemos seguir confiando en Dios hasta el final. Entonces yo sí le cité, inclusive le dije, tenemos a Job como un precedente, como una imagen de las cosas que pueden suceder y lo que Dios nos puede restaurar, nos puede dar como fe, como ujú. cristiano. Pero me desilusionó cuando me dijo, ¿tú sabías que Job nunca existió? Que solamente eso fue una parábola nada más, un mito nada más, y Job Ujú, nunca existió. Bueno, le dije, si para usted no existió, pues para mí existe, existirá y seguirá existiendo siempre. ujú, Pero yo no dudo de lo que está escrito. Pasó el tiempo y él se fue a que le hagan la operación al corazón y terminó, bueno, murió solo en ujú, un hospital. No ujú, sé si se arrepintió de todo, no sé si llegó a tener comunión con Dios al final de sus días, a la última hora de sus días, pero en realidad eso fue lo que sucedió. Y me doy cuenta de que en realidad sí hay o habemos cristianos que nos dejamos doblegar por el sufrimiento real de lo que nos pasa. No es correcto. un misterio, no es de repente, no sé, algo ilusionista, como podrían pensar muchos, de que no, bueno, pues a mí nunca me va a pasar, no. Ya, seamos realistas, somos seres humanos, sentimos y muchas veces tenemos una fe, sí, bien plantada, como decimos, pero hay momentos que Satanás nos tienta para poder dudar de esa fe. Y muchas Sí, veces nos hace hablar cosas que nos endurece el corazón. Entonces, no podemos decir yo voy a ser o no soy frágil ante cualquier cosa. Podemos decirlo porque no lo sufrimos o porque no hemos visto de repente a una persona pasar por esas situaciones, pero el que lo ha vivido, el que lo ha visto, piensa en muchas cosas. Piensa y sin en duda. qué será cuando llegue ese momento, ¿no? Sí, Seguiré firme en mi postura, seguiré firme en mi fe o doblegaré. Pero como yo digo siempre, le pediré perdón a Dios. Disculpe, disculpe, hermano, ya está haciendo como un monólogo mediante la palabra y también otros hermanos desean tener, tienen Sí, preguntas, ya desean estaba, también sí, tener claro, respuestas y hoy otras clases estaba también. terminando. Sí, estaba terminando Así con esto. que, Y bueno, era mi comentario esto. Gracias por esto. no, José, gracias. Gracias por darte el tiempo de contar esta historia. Permíteme quizás comentar tres cosas este, en relación
a la historia quizás como modo de moraleja. Mira, yo no sé en qué, digamos, posición teológica cada uno se sienta cómodo, si uno pregona decir que es no sé, pentecostal, bautiza, etcétera. Yo particularmente no contemplo ninguna. No me gusta, digamos, sombrearme esa etiqueta este, de ningún tipo de hinchada. Y a lo largo de mis años en la fe, una de las cosas que he tenido la posibilidad de poder hacer y que Dios me ha permitido también es eh, equivocarme bruscamente en cuanto a mi acercamiento con las personas y en cuanto a ponderar que mi conocimiento debe ser impuesto en las personas, porque la verdad que yo había encontrado tenía que ser impresa en las demás. ¿Y por qué les comento esto? Y permíteme usar tu historia, José. Este, y no digo que tú hayas hecho esto, pero permíteme usar el ejemplo. De que muchas veces cuando encontramos que una persona no está actuando como yo creo que debería actuar, porque yo creo que sí actuaría de esa forma, nosotros nos volvemos automáticamente tiranos y pensamos que porque la persona actúa así, esa persona está equivocada. Y está equivocada porque yo considero y tengo solo autoridad moral para poder decidir qué es lo que esa persona debería estar diciendo o sintiendo o pensando. Y yo se lo dejo como recomendación. Pueden estar conmigo o no en este pensamiento. Pero yo muchas veces en mi vida, sobre todo al inicio de mi fe y tratando de ser muy impetuoso con el tema de estudiar Biblia y todas esas cosas, fui muy estúpido en tratar de acercarme a gente y tratar de compartirles ciertas cosas o tratar de resolverles su vida o sus cuestiones cuando ellos venían a preguntar ciertas cosas. Y, y muchas veces al final terminé llevándome una gran vergüenza de que lo que las personas buscaban no era que yo les responda a sus cuestiones, eran ser escuchadas nomás. Y yo he escuchado a personas que me han dicho cosas que han vivido que son súper duras de poder digerir, con mucha vergüenza, con mucho dolor, con lágrimas en sus ojos, con cuestiones que ustedes quizás ni se imaginarían. Y yo no me atrevería a hacer ningún juicio de valor en cuanto a la posición que la persona tiene sobre su dolor. Si la persona desea decir que Dios no existe y hablar mal de Dios, y si desea hacer lo que sea, digamos, mi amor por esa persona pasa no por el hecho de que la persona haga lo que yo quiero que haga, es que la persona tenga libertad de poder sentirse como debe y cree sentirse. Eso no significa que yo tampoco pues vaya a permitir que la persona se haga daño, pero yo no tengo por qué defender a Dios, en principio. Y ese no es mi rol. Mi rol es acompañar a las personas en medio de su dolor en la medida de lo posible y en la medida de que esas personas me hagan parte de su historia. Y en la medida de la confianza que pueda haber, uno puede acercarse y ayudar a la persona que esas personas puedan encontrar, que es una mejor forma de poder llevar sus emociones. Porque al final eso pasa, cuando uno pasa por dolor, uno está condicionado por sus emociones. Y muchas veces uno dice cosas que no quiere decir, o piensa cosas que antes no había pensado, o dice cosas que no quería decir. ¿Acaso alguno de ustedes nunca ha estado molesto y ha dicho cosas que no quería decir? Entonces, partiendo del hecho de esta historia que es penosa, es triste como la contaba José, yo creo que uno lo que mejor puede hacer de manera amorosa es, es poder acompañar a las personas en eso y no juzgarlas. ¿Por qué hacemos tanta crítica a veces como cristianos? Porque la persona piensa diferente, no actúa como tú crees que debería de actuar. Y, y eso es cinismo, porque ninguno de acá es consecuente con sus actos ni con su comportamiento. Nadie acá, ni con su ética o su moral. Todos acá cogíamos o de uno de los dos pies. Y cada uno acá puede golpearse el pecho de cierta forma
pero al final llega el mal y el sufrimiento y cada uno es capaz de abandonar a Dios. Los apóstoles hicieron eso, los grandes hombres de Dios han hecho eso también. Entonces, como somos seres humanos y nos vemos envueltos en el mismo escenario de sufrimiento, mi mayor recomendación en cuanto a estos temas es, y se los digo, sean muy respetuosos con las personas en cuanto ellos les cuentan sus cosas. Y no traten de no digo que lo hagan, pero de no demonizarlas por lo que sienten. Ustedes no se imaginan cómo las personas pueden realmente sentir el sufrimiento y el dolor. Ustedes no saben. Solamente saben que existe, pero no saben cómo las personas se sienten. Y, y sean muy cuidadosos. Yo, como les digo, tengo la posibilidad de poder escuchar historias bastante desgarradoras. Y de gente que ha hecho cosas terribles también. Pero al final son seres humanos también. Y uno puede causar su vida de otras formas. Y al final no lo amoroso de nosotros con ellos no es que ellos piensen igual a mí, es que tú puedas escucharles y ser de ayuda. Y a veces la mejor ayuda que puede dar el cristiano, el hermano o la hermana, es no decir nada, quedarte callado nomás y mirar a la persona con afecto y empatía y amarla en medio de su vulnerabilidad. Y quizás esa persona pueda decir al final, escogí bien en contarle esto a esta persona, porque no está haciendo leña del árbol caído, sino verdaderamente se ha sentado a poder escuchar. Y nada, se lo dejo como una recomendación porque esos temas a mí filosóficos de sufrimiento me interpelan mucho. Y, y uno no sabe lo que la otra persona pasa. Así que si les sirve a modo de reflexión esto, veo ahí también que hay, creo que Jessica también está. Bueno, creo que nos extendimos del tiempo. Ya casi llevamos Perdóname, una hora y perdóname. media. Dale, Y perdóname. bueno, yo sé que hay personas aquí que tienen alguna pregunta y también sé de otras personas que no pueden disponer de tanto tiempo y la clase dura una hora. La verdad que no podemos durar más y nos disculpamos ante ustedes por no poder responder sus preguntas en esta clase, pero nos aseguraremos de que sus preguntas que tengan ahora o se puedan responder en la siguiente o en el grupo de WhatsApp también el profesor los puede responder. Sí, claro. Y dejamos por terminado y finalizado esta primera clase, este primer taller. Y también queremos decir a las personas que no están en los grupos de Razón y Creencia de que también damos estudios todos los días de diferentes cursos, de diferentes talleres. Hoy vimos el de Panorama Bíblico, vamos a ver la historia de la Iglesia, el nuevo canon textual, de filosofía, estudios de hechos, de matrimonio, entre otros. Y bueno, la verdad que fue un gusto y un placer que estuvieran aquí en este primer taller de filosofía en el sufrimiento cristiano. Muchas gracias, profesor, por su excelente explicación y sus reflexiones filosóficas. Y muchas gracias a ustedes por participar y respetar las reglas de este taller. Damos por terminada esta clase. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. No, gracias a ustedes. Nos despedimos. Bendiciones, hermanos.